hermanos, revelando realmente este estudio del libro de Hebreo y más que todo el libro, hermanos, realmente es una riqueza que debemos de procurar, que esta riqueza que el Señor nos está dando de estas revelaciones del libro de Hebreo no caigan a tierra, sino que realmente queden en nuestros corazones, porque realmente todo lo que hemos visto, aún yo, y lo he comentado con mi hijo, realmente es uno de los libros, hermanos, increíbles en el Nuevo Testamento, la profundidad y a la vez la claridad de explicar, hermanos, a los judíos el asunto del Mesías, el asunto de nuestro Señor Jesucristo y su obra, hermanos, en la cruz. Vamos a orar para que Dios nos bendiga a todos, amén, a través de esta hermosa epístola. Oremos al Señor. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque ahora tenemos la oportunidad de poder abrir tu palabra. Háblanos y bendízanos a todos, Señor, revelando tu conocimiento a través de este precioso libro, Señor, y que todos podamos brillar para tu gloria y podamos animarnos cada día a honrarte, a servirte, Señor. Lleva cautiva nuestra mente, nuestros corazones a tu palabra, a tu voluntad, a tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros. Y aún, Señor, sana a los que están enfermos y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Nos habíamos detenido mucho en el capítulo 11, pero creo que fue necesario. Y ahora vamos a empezar el capítulo 12, el libro de Hebreos, verso 1 en adelante dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Amén y amén. Dejo hasta ahí la lectura, hermanos. Pueden sentarse. Y este capítulo 12, si bien pues, hermanos, finalizamos el capítulo 11, que nos habló de la fe, pero el capítulo 12 es una continuación en el sentido de aplicar, hermanos, todos esos detalles que nos enseñó, hermanos, de la fe de esta gente, en las cuales, como dice el libro de los Salmos, hicieron proezas en Dios. Amén. Es decir, queridos hermanos, que no sé si es la palabra adecuada, pero la galería que nos mostró, hermanos, esta epístola a los hebreos, galería de hombres que confiaron en Dios. Debemos entender que no es para que nosotros admiremos a estas personas, ni mucho menos comenzarlos a idolatrar, ¿verdad? Como se hace ahora, San Moisés, San Jacob, San Abraham, sino que la idea, hermanos, de habernos ofrecido este testimonio de estos hombres es para que nosotros, hermanos, sigamos sus huellas, sigamos su ejemplo, que imitemos
hermanos, la fe de estos hombres. Yo creo que como cristianos, como personas que hemos llegado a amar a Dios, creo que hemos anhelado, mayormente cuando leemos estas proezas, hemos anhelado tener estas experiencias. Y creo que el que no ha anhelado estas cosas es una persona que no sabe lo que quiere. Pero creo que a todos nos ha pasado por la mente, hermanos, llegar a tener, yo sé, tal vez no el sufrimiento o la muerte violenta que pasaron estos hombres, pero sí las proezas que alcanzaron. Entonces, si nosotros anhelamos, hermanos, tener ese éxito que tuvieron estos hombres, éxito en el sentido de haber honrado a Dios como es debido, de haber, hermanos, cumplido el propósito de Dios en su vida. Estos hombres son los que nos invitan ahora a nosotros que un día, cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, que será en el rapto de la iglesia, podamos decirle a Él como estos hombres, misión cumplida. Creo que, hermano, no hay satisfacción más grande el poder llegar y poderle decir eso al Señor, misión cumplida. Hubo uno de los apóstoles que se lo dijo al Señor. ¿Quién es? En el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Los que leen la Biblia, uno de ellos se lo dijo. No exactamente misión cumplida. ¿Quién fue? ¿Ah? El apóstol Pablo. He acabado la carrera. Dice, guardado la fe. Por tanto me espera la corona de justicia o la corona de vida. Y no solo a mí, sino también a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Un hombre que cuando llegó la sentencia que iba a ser sacrificado, se dice que fue decapitado este hombre, pero él está hablando ahí de esa sentencia. Él iba a ser sacrificado. Entonces él escribe esas palabras. He acabado mi carrera. He guardado la fe. Por tanto me espera la corona de justicia. Lo que él está diciendo es, con mucha satisfacción, misión cumplida, Señor. Jesucristo lo dijo en la cruz también. Consumado es. Todo se ha cumplido. ¿Y usted qué le va a decir al Señor cuando se esté muriendo o cuando venga el Señor? ¿Con qué cáscara? ¿Con qué cara? ¿Con qué cara le podrá decir usted eso, Señor, misión cumplida? Pero todavía estamos a tiempo. Y por eso aquí se nos pide, hermanos, perfilarnos en la carrera que tenemos por delante. Está hablando de la misión que recibimos de parte del Señor y que la mayoría no la estamos cumpliendo, y no la estamos cumpliendo como es debido. Acuérdense de las palabras de Jesucristo: cuando hayáis hecho todo lo que hicisteis, entonces decid dentro de vosotros, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó. Y creo que ni a siervos inútiles hemos procurado por lo menos llegar a ser. Ya parece que siervo inútil sería un título grande para nosotros. Digan dentro de vosotros,
siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que se nos mandó. Y aquí la epístola dice, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Después de habernos mostrado que se puede y que hubieron un sinnúmero de personas que pudieron porque le creyeron a Dios. Y como le creyeron a Dios, tuvieron el respaldo de Dios. Y tener el respaldo de Dios no significa, hermanos, de que iba a evitar la muerte. Aquí habla de muertes violentas, terribles. Aquí habla de unos que fueron aserrados, dice la Escritura. Otros fueron apedreados. ¿Sabe lo que es morir apedreado, como Esteban? Pero fueron hombres que entendieron, hermanos, que tuvieron éxito, porque cumplieron en sus vidas el propósito de Dios. Eso es tener éxito. Si usted quiere encontrar una persona que tenga éxito en la vida espiritual, olvídese de ver el asunto externo, que porque es rico, que porque ahora tiene esto, y porque ahora se viste así, y porque es una persona exitosa. No, eso no es tener éxito en Dios. Mire lo que le dijo a esa iglesia poderosa, porque llegó a tener y acumular riquezas. ¿Cómo se llamaba? La Odisea. La Odisea llegó a un momento de enriquecerse que llegaron a pensar que no necesitaban de nada. Y no se habían dado cuenta, hermanos, que a Jesucristo ya lo tenían afuera de sus corazones y que los estaba llamando. He aquí llamo y toco la puerta. Y lo dice, llamo y toco la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él cenará conmigo. No se habían percatado. Ellos decían, igual que los fariseos, que eran bendecidos por Dios, que habían creído en Dios y por eso tenían éxito y que Dios les había enriquecido. Jesucristo les dice todo lo contrario. Eres un desventurado, no te has dado cuenta de tu desnudez. Eres una ciega, porque hasta eso le dijo, échate colirio, le dice ahí, ungüento para que mires. Y aún le dice, no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Ojalá, dice, fueses, ¿qué? Frío. Es decir, habían perdido su identidad. No sabían si eran salvos o no eran salvos. Como ahora la iglesia cristiana ha perdido su identidad. No se saben lo que son. No se sabe, perdieron su identidad. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Usted sabe lo que es el agua tibia. Uno vomita. Y por eso dice, te vomitaré. Él le puso el ejemplo, hermano, de una fuente donde la gente tenía que preparar esa agua porque llegaba como caliente, como tibia. Y provocaba precisamente malestares en el estómago. Entonces él toma ese ejemplo y le dice, ustedes son tibios. Ojalá fueran fríos. Frío es que se dieran cuenta que han caído, que son pecadores, para que se arrepientan. Pero el problema es que dicen que están bien y no son ni calientes, es decir, perdieron su identidad. Entonces aquí, al ponernos, hermanos, y hablarnos de esta galería de hombres de fe, de mujeres de fe, es para que nosotros ahora nos animemos, y por ahí lo dice, y lo vamos a leer, nos animemos, y que no nos cansemos, que no nos detengamos, corramos la carrera que tenemos por delante, echemos para adelante, aleluya, vamos, cumplamos la comisión que se nos dejó.
id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el libro de los Hechos les dice, vayan y sean testigos. ¿A dónde? Judea. Luego, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el llamamiento que tenemos. No nos durmamos ni nos dejemos vencer. Todos tenemos y pasamos dificultades. Y a veces sentimos que ya no podemos. A veces sentimos que hemos llegado ya al final, al tope. Pero ¿qué nos dice ahí? No se cansen, levántense. Corramos la carrera que tenemos por delante. Animémonos. Tengamos ánimo. Porque el galardón que nos espera es grande. Y ahí nos da la clave. La clave está en el verso 2. ¿Qué dice? Esto es fe. El verso 2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La vida del creyente requiere constancia, diligencia. Debe entender que está en una lucha. Y una de ellas contra los deseos de la carne y el otro es contra la hostilidad del mundo. Un mundo que quiere que desistamos de nuestra fe. Y por eso dice aquí, tengamos paciencia. Y que nuestro ánimo esté siempre ahí. Por eso nos pone el ejemplo de los sufrimientos de Cristo. Y nos dice ahí, considera a aquel que sufrió, dice. Considérenlo. Y ahí habla del gozo que él tuvo en el sufrimiento. Gozo en el sufrimiento. Eso solo el masoquista después goza que lo tenga ahí, va matando. No está hablando de eso. El gozo de pensar. Cuando dijo consumado es, de pensar que llevaría a muchos al reino de los cielos. Y ahí vamos incluidos nosotros. Ese gozo. Un padre que se sacrifica y que está a punto de caer, hermanos, pero mira que sus hijos lograron llegar a la meta, hermanos, y que se han consolidado. Tengan la seguridad que ahí será una consolación, hermanos, para él y que se puede ir tranquilo. De eso está hablando aquí. En medio de su agonía, hermanos, sabía que todo su sufrimiento y su muerte era para llevar a muchos, a miles, a millones a la eternidad. Lo logró y por eso dijo consumado es. Pensó en nosotros, queridos hermanos. Ahora nosotros consideremos ese sufrimiento de él para que nos animemos también, para que tengamos ánimo, no nos dejemos y no permitamos que ninguna situación, hermano, nos eche para atrás. Los sufrimientos nos hacen llorar a todos, ya sea una enfermedad, una escasez, una contradicción contra el otro hermano, cualquiera que sea la lucha. Llore si quiere, magnífico, porque duele, pero hay que seguir adelante. Y acordémonos que todo nuestro sufrimiento es por causa de Cristo. Sí, cuando alguien es hostil contra usted y está sufriendo, lo está haciendo por Cristo, porque en el mundo usted no se dejaría. Yo me acuerdo, hermano, en la lucha que nosotros teníamos, a veces se acuerdan del terreno, que vino un chofer y, bueno, ustedes son cristianos, dice, ¿va? Entonces él se le bajaba su cólera, pero llegó uno hostil ahí, de los que nos atacaban, y vino el hombre y dice, pero vos no sos cristiano, y yo soy el diablo, y agarró el machete y lo siguió.
Si no fuéramos cristianos, eso haríamos. No permitiríamos el sufrimiento nosotros, no vamos a estar sufriendo que aquel nos esté molestando. Pero lo toleramos y tenemos paciencia porque amamos a Cristo. Así como ustedes han demostrado paciencia, o debieran de tener paciencia. Amén y amén. Leamos aquí pues, verso 1, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 1? Cuando dice por tanto es la continuación de esta galería de hombres y de mujeres de fe. Les he mostrado esto para que entiendan que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, tenemos el ejemplo de estos que fueron perseguidos, que murieron de una manera violenta. No solo usted sufre, estos sufrieron. Estos pagaron un precio carísimo, del cual, fíjense lo que dice aquí, hermanos, la epístola. Yo quiero que lo lea conmigo. El verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como lo hicieron estos hombres. Nadie ha llegado a esto. Ay, hablaron mal de él, ya no quiero ni ir a la iglesia porque hablaron mal de él. Ella no viene porque la otra le hizo mal de ojo. Ah, y aquí dice, no sean así. Si ustedes no han llegado lo que estos llegaron. Y para refrescar un poco, verso 36 del capítulo 11, para refrescarnos un poco, ¿qué dice? Experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quién ha llegado a esto de ustedes? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién? Levante la mano. Una vez yo andaba huyendo, sí, porque pecó y lo andaban buscando con el machete, no por Cristo. No me venga tampoco con esas cosas. Yo estuve preso, ¿no? Sí, porque fue a robar. No, pues sí. Él no está hablando de él. Esto no lo hicieron porque andaban robando. O porque le fueron a quitar la mujer al otro. O le fueron a quitar al hombre pues a la otra, el caso de ustedes. No. Fue por causa que le creyeron a Dios. Hermanos, le voy a decir algo. No es asunto cristiano ahora que todo el mundo es cristiano. Séale fiel a Dios. Inmediatamente la familia, los amigos y el mundo se le vuelve contra usted. Séale fiel. Pruebe y se va a dar cuenta. No esa cristiandad de ahora, hermano, que no se sabe si son, no se sabe qué son. Perdieron la identidad. Sí. Uno hasta tiene que tener cuidado porque anda uno ahí todo, hasta con tatuajes y todo. ¿Y cómo está? Mucho gusto. Sí, soy cristiano. Está bien.
Está bien pues el que no se puede quitar el tatuaje, que fue en el mundo que se lo hizo. Pero ya cristianos se comienzan a hacer tatuajes. Jesús, Jesús mi rey, Jesús mi príncipe. ¿Ah? ¿Y esto qué significa? Esto significa la carrera de Jesús. Ajá. Y calavera diabólica que anda. Sí, esto significa la muerte piadosa en Jesús. Porque le dan su significado. El cristiano ahora como el mundo. Usted le pregunta al mundo qué significa cada tatuaje y se lo explica. Y hasta llora. No, hermano. Estos hombres, hermanos, por creerle de verdad a Dios, sufrieron la hostilidad aún de su mismo pueblo. De su mismo pueblo. Aún su cuerpo también. Y más aquel que es que le gustan las vanidades. Y vuelve a ver a su compañero de trabajo, hermano, que ya parece Huracután y entonces lo que hace a escondida en su trabajo, ¿verdad? Ya saliendo y todo, y más si pasa por donde están las chismosas y todo eso, entonces comienzan a quitarse para que no la critiquen ni nada. Eso no es lucha espiritual. Esa es lucha carnal, que está deseando como Sansón. Lucha espiritual es cuando usted de veras honra a Dios y se le viene el mundo encima, hermano. Séale fiel a Cristo y se le viene el mundo encima. Los jóvenes van a tener problemas con sus padres y los demás con su familia. Pero sea cristiano así, medio cocinado, ¿verdad? Va a caer bien en todas partes. Jesús lo dijo, si ustedes amaran el mundo los amaría a ustedes. Los van a perseguir y los van a odiar, porque me persiguieron a mí y me odiaron. Y si lo hicieron conmigo, lo harán con ustedes. Y allá cuando llevaba la cruz, encontró un grupo de mujeres llorando por lo que a él le estaba pasando. Él se detuvo y les dijo, mujeres, no lloren por mí. Lloren por lo que le viene a sus hijos. Porque si del árbol, ¿cómo dice? Hicieron esto, ¿qué no harán con las ramas secas? Dice. Esa verdad no ha cambiado. Si usted se lleva bien por el mundo, examínese qué está pasando y debiera de preocuparse. Sí. Y ya vio que le dieron disco de oro y de platino al cantante tal y tal. Oren por él. Oren por ese cantante. Porque si el mundo lo premia y le aplaude ahora, algo está pasando en su vida espiritual. El que conoce la Escritura y conoce la voluntad de Dios sabe que ese hombre anda extraviado y perdido. El que no lee la Escritura y no conoce la voluntad de Dios va a decir, el mundo está reconociendo al cristiano. Se equivoca. Es el cristiano el que está deseando el lodo y el vómito del perro. Es que a ustedes ya se les olvidó que el Señor nos sacó para salvarnos y no queríamos volver a esa vida. Ahora se desea, ahora se anhelan y quieren caminar con ellos. Quieren que el mundo les aplauda.
No, hermano. ¿Usted cree que esto los aplaudían, hermano? A mí nunca se me va a olvidar, desde la primera vez, yo era joven, hermano. A mí me dio risa. El siervo de Jeremías. Todo profeta o sacerdote tenía la obligación delante de Dios, el deber delante de Dios, de aconsejar a los reyes y de amonestarlos. Al principio el rey estaba bien, pues no había amonestación, mandaba a llamar a Jeremías, que dice en la escritura, quiero hacer algo que dice en la escritura, que dice Dios, voy a subir a la guerra, consulta a Dios si debe de subir o no subo a la guerra. Y el que llevaba pues los papeles era su siervo. Entonces su siervo pues andaba bien galante, pasaba por donde sus conocidos y obviamente quería que le preguntaran por dónde va. Voy para el rey, para el palacio, me está esperando el rey. Él se sentía, ¿verdad? Pero llegó el momento donde los papeles cambiaron y el rey sentenció a muerte a Jeremías. Entonces aquel, cuando iba a dejar un papel al rey que odiaba a Jeremías, iba con miedo. Y cuando le preguntaba para dónde va, no, es que me encargaron una libra de hígado y lo llevo allá donde fulano está. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, cuando estaba escribiendo, si usted lee el libro Jeremías, casi no sé si al final o en medio, hay una recomendación como un paréntesis. Le está ordenando que hable de profecía, de todo, él le está escribiendo y de repente como que hay un paréntesis y le dice, mira, dile a tu siervo que no ande con los grandes. Y él continúa después, lo escribe y continúa. Obviamente le dijo al siervo, no quiso entender el siervo, ¿por qué? Si vos sos el profeta del rey. Bueno, me lo dijo el Señor y yo te lo advierto, ¿verdad? Cuando llegó la hora no hay dónde esconderse el hombre. Esta galería que se nos presenta aquí de hombres de fe no es por gusto, hermano. Ni es para que le estemos admirando. ¡Qué bárbaro Moisés! ¿Verdad? ¿Quién se puede comparar con Moisés? Nadie. Con Abraham. ¿Usted se compararía con Abraham? No, hermano. El padre de la fe, jamás. ¿Y usted se compararía con Isaac? No, hermano. No es para eso, sino para que entendamos, por tanto, dice el verso 1, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo el ejemplo, entonces dice, animémonos, vamos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante, tenemos una tarea, tenemos la comisión, hermanos, de hacer discípulos a todas las naciones, llevando a Cristo las almas. Esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación como cristianos, como creyentes. Esa es la carrera que tenemos. Y sabemos que si nosotros hacemos esa tarea, el mundo se volcará contra nosotros. Tanto los que están afuera como los que están adentro. Así va a ser. Por eso fracasa todo ministro que pretende, hermanos, precisamente caerle bien al pueblo. ¿Fracasa en qué sentido? Que comienza a tolerar con tal, hermano, precisamente de llevarse bien con todo. No se puede. No se puede. El ministro de Dios no está para caer bien a la congregación. El ministro está
para corregir, para dirigir, para encauzar al pueblo, que no se extravíe, que se mantenga en el camino que lleva a la vida, que lleva a Dios. Y por eso, hermano, unos fueron apedreados por el mismo pueblo. Y por eso la mayoría fue aborrecido. La mayoría de los profetas fueron aborrecidos por el mismo pueblo. Por eso. Tener éxito no es de que lo ame la congregación a uno. Tener éxito es que se esté cumpliendo el propósito de Dios. Eso es tener éxito. ¿O qué? Estos que murieron, que fracasaron porque murieron. ¿Ah? Fracasaron porque unos fueron aserrados, no hicieron bien las cosas. Dios a unos les evitó el filo de espada, a otros no. Y todo según, de acuerdo al propósito de Él. Jesús pidió también en el Getsemaní. Él sintió miedo y oró y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú, Señor. Y el escritor a los Hebreos, ya lo pasamos, cuando dice que oró aquel que tenía el poder de librarlo y no lo libró. ¿Y por qué no lo libró? Porque no pudo, no, sino porque estaba el propósito que tenía que morir. Si él no hubiera muerto, si él se hubiera retractado, él tuvo chance. Fueron 33 años la vida de él. Tuvo suficiente para decir: esta gente es malagradecida, vengo a morir por ellos, pero son malagradecidos. Mejor, Padre. ¿Ah? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, lo aborrecieron. Y aún nosotros muchas veces hemos ofendido a Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes, pero ahí está bendiciéndonos. Se llama paciencia eso, paciencia, porque su muerte fue suficiente y lo estudiamos. Su sacrificio fue perfecto y no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Es decir, que no nos desanimemos por todas las hostilidades que podemos estar recibiendo de afuera y de adentro. Sigamos adelante. Si el que está a la par no quiere seguir, pecado, problema de él, usted siga adelante. Porque usted está siguiendo a Cristo. Y sírvale siempre, sírvale, sírvale. Hoy un hermano ahí en Facebook sacó una foto donde estamos los dos jóvenes, chavalos. Hoy él está en Estados Unidos sirviendo. Y ahí me saludó y yo le dije: hermano, nos trae siempre el recuerdo de nuestra juventud. No teníamos entretenimiento, no queríamos entretenimiento. Siempre esperando retiros para estar orando, para ser mejores para Dios. Y nos gozábamos y disfrutábamos. Esa fue la juventud de ese tiempo, en la cual para mí ha sido una experiencia grandiosa. Íbamos a los parques, en los buses predicábamos.
Y cuando se abrió una obra, ya íbamos a apoyar, a evangelizar la colonia y para que se fundara ahí la iglesia nueva. Íbamos a los departamentos. Y a veces nos tocaba por territorios peligrosos, que cuando regresábamos de ahí nos ponían todo contra la pared y nos registraban y todo. ¿Qué estaban haciendo ustedes en ese lugar? Venimos de evangelizar. ¿Usted conoce la escritura? Sí. ¿Qué dice el Salmo 119? No sé. Entonces no conoce la escritura, es un falso cristiano. No. No sé lo que dice ahí, porque no es asunto de aprender de memoria algo. Lo que sí sé es que eres un alma que necesitas de Cristo. Y que hoy que estás conversando conmigo, con alguien que conoció a Cristo, tienes la oportunidad de tú conocerlo también. Ya me fregaste, me dice. Porque nos metíamos a territorio, nosotros no sabíamos, si hubiéramos sabido no nos metemos. El problema es que nosotros lo conocíamos. Y nos agarraban uno y nos agarraban los otros también. Pero al llegar a la iglesia llegábamos con gozo. A veces los detenían, ahí iba el pastor a sacarlos. O sea, se miraba como imprudencia. Y es que no conocíamos. Si nosotros supiéramos que había lugares donde no había acceso para entrar, pues no entramos, porque sería imprudencia. Imprudencia. Si yo sé que atravesar un cementerio va a salir el cura sin cabeza, pues no lo paso. Ustedes sí lo pasan cuando se enamoran, pero para la obra de Dios no lo pasan, ¿verdad? Despojémonos de todo peso. El sufrimiento según el mundo es para muerte. El sufrimiento según Cristo es para vida. Esa es la diferencia. Que nuestro sufrimiento no es en vano y el sufrimiento del mundo es en vano. El del cristiano, si es por Cristo, no es en vano. Son coronas que estamos acumulando y que un día se nos va a llamar para que nos pongan y nos premien con esas coronas. De eso hablaba Pablo cuando dice: me espera la corona de vida, creo, la justicia. Siempre tomando ejemplo de los que corrían en el estadio, que el que ganaba entonces les ponían era un monte, yo no sé si era marihuana, pero la cosa que hacían el aro y se lo ponían, pero como se lo ponía el emperador, era un gran premio. Sí. Cuanto más nosotros, por esas coronas que van a ser para siempre. Porque Dios sabe, hermano, premiar a los que le honran, a los que le sirven. Es un buen patrón. El mundo es un mal patrón, paga mal. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se necesita paciencia en esto. No ande buscando la comprensión de la gente. Si alguien lo comprende, gloria a Dios. Gloria a Dios. Magnífico. Pero no la ande buscando usted. No ande buscando la comprensión. Porque usted mismo se va a fregar. Sí. Usted mismo se va a enfermar. Entienda que fue puesto para honrar al Señor.
para eso. No fue puesto para que lo quieran. Bástate, como le dijo a Pablo el Señor Jesucristo, bástate mi gracia. Porque la primera experiencia de Pablo fue que lo meten preso. ¿Y qué pasa aquí? Porque él había leído las proezas aquí de hombres que Dios los libraba. Pedro, por ejemplo, fue encarcelado y el Señor llegó y le abrió las puertas, le envió ángeles. Entonces Pablo lo meten preso y el ángel que liberó a Pedro, nada, un día, 2 días, Señor, envía a tu ángel, aquel que enviaste y liberó a Pedro. Hasta que se puso a rodillas y a clamar, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Pablo, bástate mi gracia. Ese es nuestro gran galardón. Eso es lo que nos hace, por qué hasta el día de hoy hemos permanecido de pie. Y usted debe estar de pie siempre. La gracia de Dios. Fuimos perdonados. Un perdón que no merecíamos. No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay uno bueno, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Ustedes recordarán que llegó un joven religioso llegó delante de Jesús y le dijo, maestro bueno. Claro, él lo dijo en condición de hombre. Él todavía no sabía que él era el Mesías. Y si Jesús le hubiera dicho que era el Mesías, tal vez hasta hubiera blasfemado el joven contra Jesús, lo hubiera apedreado. Es lo que miraba en Jesús, es una persona que hacía bienes. Eso le atrajo a él, entonces le dice, maestro bueno. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno que sea bueno, solo Dios. Solo Dios. Porque todos nos descarriamos, todos. Y vino la gracia de Dios, el Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia es un don que no merecíamos recibir. Es el decreto de un juez que dice, estás condenado tantos años en la cárcel, 10, 15, 20 años, pero te vamos a perdonar y quedas libre. Eso se llama gracia. Que usted había cometido la maldad, el delito, y que merecía la cárcel. Pero el juez, lleno de gracia, dice, vamos a perdonar tu deuda, tu delito, pero no peques más. ¿Qué es lo que le dijo a la mujer adúltera? Nadie te condenó, nadie, Señor, ni yo tampoco te condeno, pero no peques más. Cambia tu vida. Eso es el perdón, la oportunidad de vida, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de empezar una nueva vida. Pero en el Señor, la vida eterna. Es el gran galardón que tenemos por delante. Verso 2, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa fe nos debe hacer, hermano, cada día tener siempre nuestra mirada
en el Señor Jesucristo. Esto nos recuerda de uno de la fe ahí, que dice que se sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Fue Moisés y se sostuvo, dice, como viendo al que no se mira, al invisible. Ahora nosotros, puestos los ojos en Jesús, que lo hemos conocido a través de las Escrituras, puestos los ojos en este Jesús, no el mundo y de las religiones, este Jesús, que murió no para enseñarnos a morir, que murió no para que nos enriqueciéramos, que murió no para que lleváramos una vida cómoda, murió para darnos salvación y vida eterna. Salvación es obtener el perdón de pecados para empezar una nueva vida con Dios, la vida eterna que Jesús trae en su venida. Por eso para Él, el que muere es como el que duerme. Lo dijo con Lázaro y lo dijo con la niña que fue a resucitar. Se lo dijo al discipulado: he aquí, Lázaro duerme, voy a despertarle. Y como sus discípulos andaban como ustedes por los jocotes, andaban allá por fuera de la galaxia, el Señor les aclaró y les dijo: Lázaro ha muerto. Porque ellos le dijeron: si duerme, sanará. Y el pobre no ha podido dormir, ¿y tú lo vas a ir a despertar? ¿Ah? Ay, déjalo que duerma, que descanse. Entonces él les dijo: Lázaro ha muerto y voy a resucitarlo. Y alabo al Señor y le doy gracias al Padre, dice, porque ustedes han estado conmigo para que crean. Cuando él llega a la entrada de la aldea, alguien sale en su encuentro y le dice: Señor, Lázaro ya murió, hasta ya lo enterramos, tiene 4 días. ¿Verdad? Luego llegó María y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y les pidió que lo llevaran donde lo habían puesto. Y estando ahí lloró. Y la multitud que estaba ahí, que habían acompañado las mujeres, ¿verdad? Acuérdense lo que es una muerte en un campo. No sé cuántos han tenido esa experiencia. Aquí se muere alguien de un solo, le dan un vehículo, y lo entierran y todo el mundo se va. En los pueblos no es así. En los pueblos, hermanos, son multitudes. ¿Verdad, hermano? ¿Cuánto tuvieron que matar ustedes? 2 vacas, porque un chancho. Porque eran bastantes. Entonces ahí había mucha gente. Entonces fueron también ellos, y cuando vieron que Jesús lloró, entonces dijeron: está llorando por la muerte de Lázaro, como lo quería, dice. Y otros decían: el que le abrió los ojos al ciego no podía evitar que Lázaro muriera. Ahora, Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque a resucitarlo iba. ¿Cómo va a llorar por alguien que va a ir a darle la vida? Lloraba por la incredulidad de ellos. Ordenó que abrieran la tumba. Las hermanas de Lázaro le dijeron: Señor, ya lleve, son 4 días, ya lleve. Y le volvió a decir: no les he dicho que si creyeran verán la gloria de Dios. Entonces abrieron la tumba y obviamente el hedor va. Wow. Y ahí Lázaro escuchó la voz, aquella voz del principio de la creación, del Génesis, que dijo: sea la luz, y fue la luz.
Es la misma voz ahí que le dice a Lázaro: Lázaro, levántate y ven fuera. Ni sus enemigos que lo mataron pudieron negar ese hecho. Fue todo lo contrario. Este hombre hace demasiadas señales. Ya habían tenido la experiencia con el ciego, de la cual hablaron ahí pues la gente. Ellos sabían que ese hombre era ciego de nacimiento y lo certificaron con sus padres después. Y ahora devolverle la vida a alguien que murió y que ya estaba sepultado 4 días y que ya es día. Este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir corriendo a este hombre, van a venir los romanos y van a destruir nuestra nación. Entonces se levantó el sumo sacerdote y él no sabía lo que dijo, pero el escritor dice, como era el sumo sacerdote, profetizó lo que él dijo. Es mejor que muera un hombre por la nación y no toda la nación por un hombre. Y el escritor dice, ahí profetizó, porque él era el sumo sacerdote. Y a pesar que él estaba hablando de sentenciar a muerte a Cristo, pero estaba diciendo una gran verdad. Jesús moría por su pueblo, la cual nosotros fuimos injertados ahí también, en ese pueblo. Y nos llamó hijos de Dios. Puesto los ojos en el autor, ¿qué dice ahí? En el autor y consumador de la fe. Acordémonos de Moisés, que le creyó a Dios y se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Dice, el cual, fíjense las palabras que ocupa aquí el escritor, el cual, hablando de Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gozo en aquel que estaba muriendo en la cruz. ¿Alguien puede tener gozo cuando se está agonizando, muriendo, sufriendo las heridas, un dolor increíble en sus manos, en sus pies? Se estaba ahogando. Una muerte terrible, la cruz. Pero había gozo delante de él. Sí. Y sus últimas palabras, en medio de su dolor, lo dijo con gozo: consumado es. Porque no estaba pensando en él. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Menospreciando el oprobio, todo el sufrimiento, todo el vituperio, pretendiendo avergonzar al Señor. Aún colgado en la cruz, sus enemigos se le paraban enfrente y le decían: tú que salvaste, ¿no te salvas a ti mismo? Tú que dices que eres el Hijo de Dios, queremos ver, baja de la cruz. Tú que dices que eres el Mesías, baja pues. Y claramente dice ahí que lo vituperaron. Pero él oró al Padre y le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Es decir, si ellos supieran lo que les pasó después, 40 años después que fue destruida la nación, si ellos supieran lo que están sembrando, no lo hubieran hecho. Pilato se los dijo: este hombre inocente. Y dice que vio que lo que tenían eran celos de él. Y ellos mismos lo decían: mira, la gente se va detrás de él. Les estaba quebrando el negocio del templo, de las ventas de los corderos, de todas las cosas que vendían ahí. Y Pilato dijo: este hombre inocente.
se los voy a dar, crucifíquenlo, pero yo quedo limpio de la sangre de este hombre. Y ellos vinieron y dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre. Y acuérdense que el que llevaba la voz cantante, ¿y quién era? El Sanedrín, el sumo sacerdote. Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se sentenciaron. 40 años después, que la historia lo registra, en el año 70, vino la destrucción de Jerusalén. Y hasta hace poco pudieron retornar. Pasaron tragos amargos. Acordémonos del holocausto. Cuántas cosas. Y hasta hace poco pudieron retornar. Y su retorno ha atraído el odio de sus vecinos y del mundo. Los quieren ver desaparecer. Pero lo que no saben es que ese pueblo que está hoy ahí está anunciando el fin de todas las cosas. Y que el juicio ya le viene a este mundo. Un mundo que tiene años, que es antiguo y que se le ha venido predicando, anunciando. Igual que las naciones antiguas, Nínive y todas esas naciones que fueron juzgadas a su tiempo y que habían pasado muchos años. Este mundo, hermano, que ya tiene muchos años. Estamos hablando 2 siglos, solo de Cristo para acá. Israel es un reloj, un anuncio de los juicios de este mundo. Y no se dan cuenta. Y todos los días escuchamos las voces, hermanos, de todas partes, en las Naciones Unidas. Ahí usted puede escuchar eso, aborreciendo a ese pueblo. Les voy a decir algo, si no han tenido la experiencia. Estar con un judío es terrible. Son difíciles. Tratar con un judío es muy difícil. Y más si usted le dice que es cristiano. Es muy difícil. Entonces hay que tener paciencia con ellos y mirarlo a través de los ojos de Dios, que son el pueblo de Dios, para poderlos amar. Pero el que ha tratado con un judío sabe que es muy difícil tratar con ellos. Difícil. No crean, hermanos, que nosotros leemos bonito aquí el pueblo de Dios, descendientes de Abraham, de donde vino el Mesías, Jerusalén, la ciudad del gran rey, todo está bonito. Pero si a usted le tocaría, hermano, estar con un judío, se puede equivocar usted, porque son difíciles. Difícil. Por eso los pobres donde van, hermanos, son objetivos de odio. Pero el cristiano que de verdad le cree a Dios es todo lo contrario. Amamos esa nación, porque Dios ama esa nación. Y todo tiene que ver con la fe aquí, porque no es por gusto los acontecimientos, todo tiene su propósito, todo, hermano. Por eso dice aquí, paciencia. La paciencia es bien importante en el creyente, para que no se agobie, para que ese peso, hermanos, diario de la hostilidad del mundo, usted pueda soportarlo. Como dijo esa gran profeta mexicana, la Chimoltrufia,
tómelo por el lado amable. Así hay que hacer, por el lado amable, todo su sufrimiento. Señor, ayúdame en este dolor. Yo sé que todo tiene su propósito, Señor. Solo te pido que me ayudes, que apacigues, pero que no se haga lo que yo quiero. Porque si hace lo que usted quiere, se va a perder. Es como el padre con el hijo. Hijo, no andes con esa gente, hijo. Por favor, estudia, trabaja. Ay, mi papá. Ay, mi mamá. Y se vuelven enemigos los padres de los hijos. Y usted ha escuchado testimonios de hijos que dicen: mi papá nunca me quiso. Y el hijo de la mujer que se casó, ahí le daba permiso que fuera. Sí, porque no es hijo de él. Porque él no es tonto de estar sufriendo, como dicen por ahí, sudor ajeno, calentura ajena. Él está dispuesto a sufrir con usted y a matarse con usted, porque quiere que usted se corone, que usted triunfe en la vida, que usted llegue a la carrera que tiene por delante. Amén y amén. Y finalizo, queridos hermanos, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Que no lo ahogue una taza de agua. Eso es lo que nos está diciendo ahí. No, ánimo, ánimo. Caíste, levántate. Perdiste fuerza, toma fuerza en Dios. ¿Y cómo, hermano? Órale y créele a Él, como el hijo le cree al papá. El niño a veces llega triste: padre, ¿qué te pasó? Hijo, mañana vamos a ir a ver eso. Se anima. Estoy hablando de los niños porque son inocentes. Ya el adolescente, hermano, ay, viejo, que viene a hacer el ridículo, ya no creen. Por eso Jesús, y finalizo: si no os hacéis como niños, no van a poder entrar. Dios es verdad, sus palabras son fieles. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, tu consejo. Y ayúdanos. Ayúdanos. Hay cosas que no comprendemos, cosas que suceden en nuestras vidas, pero sabemos que tú tienes el control de todo. Bendice, fortalece a tu pueblo, como solo tú lo sabes hacer, Señor. Y que podamos ser luz para este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias.